En esta parte de la presentación técnica revisaremos cómo conectar Pentaho, nuestro sistema de BI, a la base de datos de nuestros procesos de negocio en PostgreSQL. Entonces, lo primero que haremos es crear la conexión a la base de datos donde se encuentra la información de los indicadores y posteriormente procederemos a observar cómo los indicadores se grafican en la herramienta de Pentaho utilizando un dashboard. Entonces, inicialmente nos autenticamos en Pentaho con nuestro usuario y password. Posterior a ello, tendremos que crear un origen de datos. El origen de datos nos permitirá especificar la base de datos y los mecanismos de autenticación contra PostgreSQL. Entonces, podemos ir en la parte inferior, encontramos los data sources, damos clic sobre Create y nos sale una ventanita en donde especificaremos el nombre del data source. Supongamos que acá es mi conexión y nos vamos a conectar a las tablas de una base de datos. Previamente ya tenemos configurado un data source llamado Postgres, en donde podemos observar que se encuentra la información de la base de datos donde me quiero conectar, la máquina asociada a esa base de datos, el puerto de la base de datos y los datos de usuario y password. Yo puedo hacer una prueba con este botón y me indica que la conexión está correctamente diligenciada. Una vez yo selecciono la conexión, voy a seleccionar las tablas del modelo que voy a utilizar para el cálculo de mis indicadores. En este caso, la base de datos tiene tres tablas. Vamos a utilizar la tercera tabla, que es el KPI número 3, con el cual calcularemos la información que queremos visualizar aquí en Pentaho. Y ya tenemos creado de esta manera el origen de datos para nuestra conexión. Bien, ya con el origen de datos creado, procedemos a analizar los dashboards. Por defecto, digamos, previamente se han creado los dashboards. Simplemente vamos a mostrar dentro de la edición del dashboard cómo podemos generar uno de estos elementos. Entonces, básicamente, tenemos los cuadrantes del dashboard, en donde aquí ya tenemos información cargada. Entonces, para nuestro ejemplo, miremos que este dashboard tiene 4 elementos. Con el lapicito yo puedo editar el contenido de cada uno de los cuadrantes del dashboard. Bien, continuamos la presentación revisando la base de datos o el detalle de la base de datos para el manejo o cálculo de los indicadores. En la izquierda podemos observar que tenemos la base de datos de los indicadores y en donde cada indicador lo representamos con una tabla de dicha base de datos. Tenemos 4 indicadores actualmente y vamos a revisar el detalle del KPI número 4 que corresponde al conocimiento y al aprendizaje. Si vemos el detalle de esta tabla, simplemente en la primera columna tenemos un indicador de la información para ser graficada y en adelante tenemos ya la información que nos servirá para hacer el cálculo de los indicadores. La última columna la utilizamos para almacenar el cálculo como tal del indicador. En nuestro caso, generalmente el indicador se calcula como un cociente del número de vinculaciones y basado en un histórico o en un dato histórico que representa el aprendizaje de la empresa. De esta manera, tenemos toda la información que será utilizada por Pentaho para realizar el gráfico. Para construir uno de estos gráficos en Pentaho, vamos a dar clic aquí en editar el contenido y Pentaho ofrece esta ventana en donde yo puedo editar la información que voy a utilizar para realizar mi gráfico.
En este caso, pues la fuente de la información es la tabla KPI 4, en donde tenemos los diferentes campos. Todos los incluimos en las columnas de selección. Aquí podemos utilizar funciones de agregación, ¿sí? Para poder sacar promedios y este tipo de cosas. Y podemos ordenar los datos de alguna manera que queremos. En este ejemplo, simplemente seleccionamos los campos que queremos graficar y a continuación podemos ver cómo, cómo crear el gráfico. Creamos un gráfico tipo line chart, o sea, un diagrama de líneas con puntos. El tema es como la presentación que va a tener nuestro gráfico. Tenemos el tema por defecto y ya los datos que utilizaremos para graficar. En este caso tenemos en la columna de series el analista que realizó la vinculación, el mes o categoría en la columna que representan los colores que estamos observando y los valores de la tabla o el gráfico es el campo indicador de la tabla que acabamos de observar. De esta manera damos clic en Apply, ponemos los rótulos de los ejes y el título del gráfico, damos en Aplicar y posteriormente en OK. De esta manera terminamos la presentación de cómo realizar un gráfico en Pentaho obteniendo los datos de una base previamente creada por nosotros. Para finalizar, revisemos cómo realizar una conexión a la base de datos desde el proceso para poder calcular los indicadores. En nuestro caso tenemos un lane específico para actividades netamente de sistema y en este caso queremos actualizar nuestro indicador en el momento en que se crea un cliente. Es por esto que Bonita provee por defecto unos conectores para bases de datos, en este caso para Postgres, que nos facilitan la inserción o actualización de datos en nuestras tablas. Este indicador, el indicador número 4, lo que debemos configurar en el conector es la base de datos que vamos a utilizar, en este caso la base de datos de indicadores, y proveemos los datos de autenticación contra la base de datos y los datos de localización de la misma. Una vez tengamos esto, ya en esta sección podemos realizar la sentencia SQL que nos convenga en el momento. Como ustedes pueden observar en esta secuencia, yo estoy realizando una actualización sobre los indicadores específicos con información de variables del proceso. Es importante tener en cuenta la sintaxis que se debe usar para llamar las variables del proceso, ya que generalmente puede ser tedioso las pruebas. Para efectos de las pruebas tenemos este botón acá que nos indica cómo probar la conexión, pero hay que tener en cuenta que las sentencias que utilicemos no pueden llevar variables del proceso, ya que en este momento dichas variables no están instanciadas. Si yo pruebo esta conexión con esta variable del sistema, va a generar un error, dado que la variable no existe en este momento para Bonita. Se aconseja probar con datos estáticos o constantes para realizar sus pruebas. En caso de que yo estuviese realizando una consulta, aquí debo especificar cuál es la variable del proceso destino de dicha consulta. Pues en este caso simplemente estoy actualizando la información de los indicadores por los cuales no necesito una variable de retorno. Damos clic en finalizar y con esto terminamos la explicación de cómo insertar o actualizar datos del proceso para el cálculo de los indicadores.